buenos días. Se me escucha bien, ¿verdad? ¿No está puesta la presentación? Ya está, vale, fenomenal. Bueno, pues buenos días en primer lugar. Dar las gracias por asistir y las gracias por invitarme a participar en estas jornadas, que me iba a decir que este año, en vez de rellenar el formulario de inscripción como vosotros, pues iba a rellenar la guía del ponente. Bueno, en esta media hora vamos a hablar de inteligencia artificial en ciberdefensa y lo vamos a hacer desde la experiencia que estamos adquiriendo en el mando en relación a esta tecnología y a sus implicaciones en el dominio del ciberespacio y en la ciberdefensa. Esta experiencia nos ha permitido participar en tareas muy interesantes, como por ejemplo la elaboración del documento de la visión del GEMAT, de la IA, en las Fuerzas Armadas, o participar, por ejemplo, en el grupo de trabajo permanente de la IA en aplicaciones de defensa. A lo largo de esta presentación voy a hablar indistintamente de inteligencia artificial o por las siglas IA para abreviar. Estos son los tres puntos importantes que quiero hablar a lo largo de la presentación. En el primero vamos a hablar de los riesgos de la IA y quiero empezar hablando por este punto porque considero que ser conscientes de que al final si utilizamos la IA vamos a llevar asociados una serie de riesgos y sobre todo en el dominio en el entorno de la defensa pues puede ser especialmente crítico. El segundo punto importante que quiero hablar es cómo, a pesar de estos riesgos, la inteligencia artificial puede potenciar o favorecer los procesos de ciberdefensa. Y el último punto que quiero hablar es la otra cara de la moneda, y es cómo la ciberdefensa puede proteger a la IA de ser atacada por los ciberatacantes. Y empezamos hablando de los riesgos. Para ello quiero hacer referencia al informe de ciberamenazas y tendencias de 2023 que ha publicado hace poco el CCNCERT, en el que dice que cuando habla de inteligencia artificial, herramientas como ChatGPT son el principio de la participación de la IA en la ciberdefensa, tanto desde el punto de vista de los defensores como de los atacantes. Y es que la inteligencia artificial, como cualquier otra tecnología, es susceptible de ser atacada. Y en este sentido vamos a ver cuáles son los ataques más comunes que puede sufrir. Pero además puede ser utilizada con fines maliciosos por los ciberatacantes. Y en este caso vamos a ver también algunos ejemplos de la mala utilización de la inteligencia artificial. Y por último, conviene no olvidarse de otra serie de riesgos que son inherentes a la propia tecnología y que no son riesgos técnicos, pero que vamos a mencionar brevemente para tenerlos en cuenta. ¿Y cuáles son los ataques más comunes que puede tener la IA? El primero es el de ejemplos adversarios. He puesto aquí esta imagen de alto nivel en el que recojo los elementos de un tipo de IA, que en concreto es el Machine Learning. Y bueno, por resumir, aunque la mayoría de ustedes ya conocerán un poco en qué consiste, pero se trata de entrenar un modelo con una cantidad ingente de datos, con el objetivo de que este modelo sea capaz de identificar patrones y aprender, igual que aprende un niño, con el objetivo también de que sea capaz de tomar sus propias decisiones y nos clasifique, por ejemplo, una imagen, si es un perro o un gato. ¿Qué pasa en los ejemplos adversarios? He puesto un ninja en el elemento que va a ser atacado en cada caso de los ataques que vamos a ver, y en este caso, ¿dónde está atacando el ninja? Pues ataca los datos de entrada del modelo que ya ha sido entrenado. El objetivo del atacante es corromper estos datos de entrada, pues añadiéndole un pequeño ruido estratégicamente generado con el fin de que el modelo dé un resultado erróneo. ¿Y este tipo de ataques para qué puede servir? Pues de momento no lo sé porque no puedo pasar. Los de arriba, ¿me podéis echar una mano, por favor? Lo siento. No sé, a lo mejor tengo que apuntar a algún lado. Ah, pues sí, hay que apuntar allí. Vale. Bueno, vamos a ver aquí alguna utilización de este tipo de ataques, que es como, por ejemplo, la suplantación de identidad. ¿Dónde? Pues, por ejemplo, en sistemas de reconocimiento de voz o en motores de búsqueda de imágenes. Vamos a ver un caso de uso con este vídeo que pongo a continuación, a ver si funciona. Octopus attack in action. We had two pictures of Alex.
the original image and the adversarially modified one. The original photo was uploaded to PimEyes, which led to 87 pictures being identified. When we uploaded the malicious photo of Alex, we fooled PimEyes into thinking that Alex was Elon Musk. Bueno, pues este sería el segundo tipo de ataque más común, y es el de ataques de envenenamiento. En este caso, ¿dónde está atacando el ninja? Pues está atacando los datos con los que estamos entrenando el modelo. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de corromperlos y que el modelo aprenda mal y también dé una salida errónea. Sería una analogía con el cuento del pastor y el lobo, que tanto está entrenando al modelo con datos envenenados, diciendo que viene el lobo, y lo que consigue es que al final el sistema aprenda de manera equivocada y cuando realmente viene el lobo, pues no lo detecte. Otro caso de uso de este tipo de ataques podría ser un chatbot que lanzó Microsoft hace tiempo para la plataforma Twitter, bajo el lema de que cuanto más hablas con él, más inteligente se vuelve. ¿Y qué pasó? Pues que a las 16 horas de lanzar el chatbot lo tuvieron que retirar porque había empezado a lanzar mensajes racistas, y esto era porque estaba siendo entrenado, o la gente que lo estaba empezando a utilizar pues estaba envenenándolo y le estaba dando este tipo de mensajes. Al final, ¿para qué se utilizan? Pues para fines políticos o desinformación. Un tercer ataque común para los sistemas de IA es el de extracción del modelo. En este caso, ¿dónde ataca el ninja? Pues estaría atacando directamente al modelo. ¿Con qué fines? Pues con fines de robarlo prácticamente, atentando contra su confidencialidad o propiedad intelectual. En este caso, lo que hace es introducir determinadas entradas preparadas en el modelo y, observando las salidas, intentar inferir parámetros de ese modelo. Y un último ataque común es el de la inversión del modelo. En este caso, ¿dónde ataca el ninja? Pues estaría atacando los datos de entrenamiento, pero en este caso no para corromperlos, sino para intentar robarlos. Es decir, viendo las salidas del modelo y conociendo determinados parámetros del mismo, intenta el atacante inferir estos datos con los que se está entrenando el modelo. Entonces, este tipo de ataques es especialmente crítico pues, cuando estamos entrenando un modelo con datos sensibles o datos de carácter personal o información clasificada. Y hemos visto que la IA puede ser atacada, pero también puede ser utilizada, como decíamos, con fines maliciosos. Aquí pongo algunos ejemplos. Es el caso de los deepfakes, que luego veremos un poquito más en detalle. Pero bueno, como todos sabemos, consisten en modificar una imagen o un audio con la idea de generar una imagen o un audio irreales o falsos, pero que todos pensemos que es real. ¿Con qué fines? Pues desacreditar a alguien, fines políticos, desinformación. En la guerra de Ucrania es el primer conflicto bélico en el que se ha utilizado este tipo de amenazas, y luego veremos un poquito más en detalle. La difusión de desinformación, que está muy estrechamente ligada con los deepfakes. Una IA es capaz de generar muchas cuentas falsas en una red social y conseguir pues, difundir desinformación de este tipo. El phishing, por ejemplo. Está demostrado que una IA es mucho más eficaz generando correos con los que engañar a sus víctimas, pues que los que podría generar un humano. Y luego dos últimos ejemplos muy relacionados con la ciberseguridad y que después veremos cómo la pueden potenciar, pero que si se utilizan de forma maliciosa, pues pueden suponer un riesgo, como por ejemplo la creación de nuevo malware. La IA es muy buena desarrollando código y ayudando a los programadores a desarrollar su código. Si una IA es utilizada por un atacante, incluso aunque no tenga nociones de programación, pues puede suponer un riesgo porque le permite crear un virus. Y el último ejemplo se refiere al descubrimiento de vulnerabilidades. Esto vamos a ver más adelante, que va a ser utilizado para potenciar la ciberseguridad, pero una de las características de la IA es que permite detectar las vulnerabilidades de los sistemas. Entonces, si un atacante utiliza esto con fines maliciosos, pues puede explotar estas vulnerabilidades de los sistemas de su víctima. Bueno, y a continuación les propongo un ejercicio. He puesto ahí un código QR. Si tienen móvil y lo quieren escanear, van a acceder a un formulario
en el que les voy a preguntar si el vídeo que voy a poner a continuación es un deepfake o no. Es muy sencillo. Bueno, y mientras escaneen el código, si lo quieren ir escaneando, les presento esa infografía que hemos elaborado en el mando, en el que bueno, recogemos algunos tips o pistas para identificar lo que puede ser un deepfake. Y es que consideramos que la concienciación es un aspecto clave, porque a pesar de que existen herramientas que son capaces de decirnos si un vídeo es un deepfake, o si un texto ha sido generado por una IA, o si determinadas cuentas de una red social son cuentas falsas, pues al final estas herramientas tienen una tasa de acierto variable. Entonces, al final, consideramos que una de las principales amenazas de este tipo de deepfakes es la concienciación de los usuarios. No sé si han escaneado ya el código QR, los que quieran y tengan móvil. Voy a poner el vídeo y pueden empezar a votar. Si por ahí, I don't know why I needed to speak Spanish. Puedes entenderme. Desafortunadamente no tengo nada de vocabulario y también mi gramática es el peor. ¿Qué tal, TikTok? Hola, estoy aquí en mi granja, en Colorado, en Telluride. Mi granja, soy feliz porque tengo muchos amiguitos. Y ellos son animalitos y con ellos me divierto. It's hot as hell. Bueno, pues realmente con el formulario que han cumplimentado, yo iba a poder acceder a las estadísticas en tiempo real de lo que están respondiendo, pero se me ha olvidado que si no tengo el ordenador no puedo pasar a la otra pantalla. Entonces, me lo voy a tener que imaginar, o si me levantan la mano los que piensan que es un deepfake. Ole. Quiero decir, si efectivamente es un deepfake, es bastante sencillo de adivinar, pero bueno, he visto que alguna gente no lo ha levantado, o sea que no estaba tan claro. Pero bueno, este era un poco un ejemplo pues para representar lo que es un deepfake. Y por último, para cerrar este apartado de los riesgos, voy a hablar de determinados riesgos que no son técnicos y que son inherentes a la propia tecnología. El primero, pues que la tecnología como tal es imperfecta. ¿Por qué? Porque es una tecnología más o menos incipiente, o por lo menos no está lo suficientemente madura como para saber cómo va a reaccionar en todos los casos. De hecho, existe el problema de las alucinaciones, que preguntamos a ChatGPT algo y se lo inventa, ¿no? Entonces, ¿cómo nos vamos a fiar de una IA, sobre todo en el dominio de las operaciones militares? Otro riesgo son las limitaciones en el aprendizaje, y es que para entrenar este tipo de modelos se necesita una gran cantidad de información y muchas veces no disponemos de los datasets para entrenarlos. Un tercer riesgo es la dependencia de sistemas que se han sido desarrollados por fabricantes extranjeros. ¿Cómo vamos a estar seguros de que un fabricante extranjero no ha manipulado un sistema de IA con el fin de debilitar nuestras capacidades operativas? De ahí la importancia de tener recursos, tanto humanos como tecnológicos, para desarrollar este tipo de sistemas a nivel nacional. Y por último, mencionar otro tipo de riesgos, como pueden ser éticos o de privacidad y derechos humanos, que son inherentes a la propia tecnología, pero que no voy a entrar en detalle porque nos darían para hablar otra conferencia. Con esto lo que pretendía un poco era asustarnos, porque si bien la IA es maravillosa y nos ha permitido resolver problemas que queríamos resolver hace mucho tiempo y ha llegado a todos los ámbitos y a casi todas las personas, pues no deja de haber una serie de riesgos que si no tenemos en cuenta y empezamos a utilizarla sin saber lo que estamos haciendo, pues puede suponer un problema. Pero independientemente de estos riesgos, nuestra experiencia es que la IA puede potenciar los procesos de ciberseguridad o ciberdefensa. Y entonces vamos a hablar un poco de este segundo punto. Para ello, lo que me gustaría es centrarme en cuáles son los puntos fuertes de la IA, en mi opinión, y ver cómo esas características se pueden integrar en las plataformas, herramientas y en los procesos de ciberseguridad y ciberdefensa y cómo la pueden potenciar frente a herramientas más tradicionales. De hecho, nosotros en el mando pues hemos participado o trabajamos en alguna serie de proyectos de I+D con universidades y con empresas que nos están permitiendo valorar un poco estas capacidades. ¿Y cuál es el primer punto fuerte de la IA? Pues la detección de patrones. La IA es muy buena detectando patrones de comportamiento
en tiempo real. Y esto lo que nos permite es identificar anomalías. Es el caso de la detección de vulnerabilidades. Los IDS tradicionales lo que hacen es descubrir vulnerabilidades basándose en patrones de comportamiento conocidos. Por el contrario, la IA lo que hace es analizar registros de actividad de los usuarios o registros de evento y de auditorías de los sistemas o el tráfico de red, y lo que intenta es buscar anomalías o comportamientos anómalos o sospechosos que nos puedan indicar que estamos ante una actividad maliciosa y, por tanto, ante una vulnerabilidad. Quiero decir que todo lo que sea IA en monitorización pues es muy interesante. Lo mismo ocurre con la detección del malware. Los antivirus tradicionales lo que se basan es en descubrir firmas o patrones conocidos, mientras que la IA lo que va a hacer es analizar muchas características de un fichero para decidir con una determinada probabilidad pues, si es un fichero benigno o maligno. Esto lo que va a permitir es extraer el ADN del malware, es decir, esas características fundamentales que pueden decirnos que un malware se está comportando como otro malware que es conocido o pertenece, por tanto, a dicha familia de malware. Esto es especialmente eficaz para la detección de campañas, porque además en las campañas las familias del malware van mutando y la IA es capaz de identificar estas mutaciones. O también es especialmente la IA interesante en ataques de tipo zero day, para los que todavía no se conocen las firmas. Otro punto fuerte de la IA, la clasificación. La IA es muy buena clasificando datos en distintas categorías o haciendo clústeres o grupos de información. ¿Y cómo se puede esto utilizar para la ciberdefensa? Pues por un lado, para la caza de amenazas o threat hunting. Esto consiste en identificar concatenaciones de sucesos que nos pueden indicar que nos estamos enfrentando a un patrón de ataque. Es decir, que la IA puede clasificar estos sucesos y decirnos frente a qué amenaza o a qué ataque o a qué APT nos estamos enfrentando. Y no solo eso, sino que si tenemos distintos ataques, puede a lo mejor atribuirlos a una campaña específica. En definitiva, mejorar la inteligencia de la caza de amenazas. O, por ejemplo, puede mejorar el proceso de gestión de incidentes. ¿Cómo? Pues básicamente clasificando los ciberincidentes pues de una forma más eficaz o más rápida que las herramientas tradicionales, priorizándolos o incluso pues asignándolos a los equipos responsables de su resolución. Otro punto fuerte de la IA, la automatización. Esto nos va a permitir prácticamente mejorar y optimizar todos los procesos de ciberdefensa. ¿Cómo? Pues creo que nuestro compañero anterior lo mencionaba, y es que al final la inteligencia artificial permite automatizar una serie de tareas manuales y repetitivas que tienen que realizar los ciberanalistas día a día. Entonces va a permitirles que se dediquen a otras tareas más complejas o de un nivel de pensamiento mayor y ser ella la que realice estas tareas automáticas. Es el caso, por ejemplo, de la automatización de actividades de ciberinteligencia. Una IA puede monitorizar de forma sistemática y continua las redes sociales, por ejemplo, y el ciberanalista le puede preguntar, sácame todos los tweets que estén hablando de determinada operación militar. Entonces, esta tarea sería automatizada por la IA. Otro ejemplo sería la toma de decisiones. Al final, la IA, el objetivo final es tomar decisiones, y esto puede ayudar en muchos casos a los ciberanalistas. Nunca tomar la decisión ella misma, porque al final, y menos en ámbitos como el de las operaciones militares, vamos a poder confiar completamente en una IA. Pero en definitiva se trata de mejorar o complementar el trabajo de los ciberanalistas y en la mayoría de los casos mejorarlo. Y un último punto fuerte de la IA es el procesamiento del lenguaje natural. Todos hemos interactuado con modelos de lenguaje predictivo como ChatGPT, preguntándoles cosas. Entonces, ¿esto cómo puede ayudar a un ciberanalista? Pues por un lado, con el desarrollo de software seguro, como comentábamos al principio, que si bien puede ser utilizado con fines maliciosos, no cabe duda que es una gran ayuda para un ciberanalista o un desarrollador. De hecho, hace poco tuvimos una reunión en el mando con una empresa que nos comentaba que había hecho una especie de experimento, y era que para abordar un proyecto había dividido a su equipo de desarrolladores en dos partes, unos que iban a utilizar Copilot para abordar ese proyecto y los otros pues programación tradicional. Y la conclusión a la que habían llegado era que no había ningún motivo por el que no utilizar Copilot, porque era mucho más eficiente, rápido, incluso brillante.
Y otro aspecto que puede favorecer este procesamiento de lenguaje natural a la ciberdefensa, pues básicamente en potenciar el conocimiento de los ciberanalistas. Pues un ciberanalista ante una amenaza muy compleja puede preguntarle, explícamela, porque no la entiendo, o incluso un código de programación que no entiende, y la IA pues, se lo explica de forma más sencilla. Con esto hemos abordado los 2 primeros puntos y ahora quería hablar de la otra cara de la moneda, y es no solo cómo la IA puede potenciar la ciberdefensa, sino cómo la ciberdefensa puede proteger a la IA y protegerla de los ciberataques. Y bueno, al final es que el paradigma tecnológico de la IA es muy amplio, hay un montón de técnicas, de modelos, de algoritmos, de áreas en las que se utiliza, pero todas tienen algo en común y son los riesgos de los que hablábamos al principio. Y en este sentido, la ciberdefensa puede ser de gran ayuda. Se me ocurren algunas ideas. La primera de ellas es utilizar la ciberdefensa o la ciberseguridad tradicional a lo largo del ciclo de vida de un sistema de IA, como si fuera un sistema cualquiera, un sistema normal. Es decir, que desde el inicio o desde el diseño de un sistema de IA y a lo largo de su ciclo de vida, ir implementando los requisitos de ciberseguridad tradicionales. ¿Qué pasa o cuál es el problema? Que a lo mejor en este tipo de sistemas no se pueden aplicar de la misma manera. Se me ocurre, por ejemplo, las auditorías o los test de penetración. ¿Cómo o qué batería de pruebas vamos a pasar a un sistema que es un poco una caja negra? Porque no sabemos muy bien qué hace para tomar sus predicciones o sus decisiones. O, por ejemplo, el bastionado de algoritmos matemáticos. Al final son tareas en las que habrá que seguir trabajando, pero bueno, dejo ahí la idea porque pienso que es uno de los puntos críticos para protegerla. Otra idea es bueno, pues seguir desarrollando tanto estándares como legislación o un marco normativo al respecto para proteger la IA. Si bien existen ya numerosos estándares de seguridad de IA, y cada vez pues, las naciones invierten más o tienen más iniciativas para establecer un marco normativo de protección de la IA, pues no deja de ser una normativa que está un poco a alto nivel y habría que seguir profundizando en aterrizarla un poco más a nivel de requisitos de seguridad de la IA. Por comentar algunas legislaciones o normativas que han salido hace muy poco, pues tenemos la de la Unión Europea, la primera norma de seguridad en inteligencia artificial que salió en julio, o por centrarnos un poco más a nivel nacional, pues sería la orden ministerial que ha aprobado la estrategia de IA en el Ministerio de Defensa. Bueno, y luego a principios de este mes se celebró en Reino Unido una cumbre internacional a la que han asistido dirigentes de muchos países, entre ellos pues, Estados Unidos, Europa, Elon Musk, que siempre está. Y ahí se ha firmado un acuerdo sobre seguridad de la IA fronteriza, como lo han llamado, que al final es pues, aplicaciones como ChatGPT. Y luego algunas otras ideas para complementar lo anterior, que sería promover los esfuerzos de invertir en mecanismos de certificación a nivel internacional, que no es una tarea fácil, porque un poco lo que decía antes, al final, ¿cómo vamos a certificar algo que es una caja negra? Entonces, bueno, aunque hay muchas iniciativas para avanzar en este aspecto, pues es algo que puede ser de gran ayuda. Otra idea es hacer que los sistemas de IA cumplan determinados requisitos antes de que sean contratados, y sobre todo en ámbitos como los de la defensa o las operaciones militares. Y luego un par de ideas que no están tanto relacionadas con la securización de los sistemas como con los datos con los que estamos entrenando estas IAs. Por ejemplo, garantizar de alguna manera que los datos con los que vas a entrenar un sistema de IA pues son fiables o son seguros, porque ¿cómo nos vamos a fiar de un sistema de IA si no sabemos con qué datos ha sido entrenado? Entonces, de alguna manera, garantizar pues, que estos datasets pues, sean de fuentes confiables, se me ocurre. Y otra idea es garantizar que estos datos con los que se entrena la IA pues, den cumplimiento pues, al reglamento de protección de datos personales, para evitar ataques como los que veíamos al principio, de inversión del modelo, en el que al final te roban los datos con que estás entrenando el sistema y tienen datos de carácter personal. O, por ejemplo, evitando
interactuar con modelos de lenguaje predictivo como ChatGPT, poniendo pues, datos de carácter personal o datos sensibles o datos de tu organización. De hecho, esa imagen que pongo ahí es un decálogo que hemos elaborado también en el mando, en el que recogemos algunas prácticas, buenas prácticas para interaccionar con este tipo de IAs generativas. Y esto era un poco lo que quería contar. Mis conclusiones pues son que al final la inteligencia artificial pues es una revolución, como todos sabemos, que conlleva una serie de riesgos de diversas índoles, que tenemos que ser conscientes de ellos a la hora de utilizarla. Pero que a pesar de estos riesgos, la ciberdefensa juega un papel muy importante y desde dos puntos de vista. Por un lado, la IA puede potenciar la ciberdefensa y hemos hablado de automatización de las tareas de los SOCs, de integrarse en las herramientas o plataformas de seguridad pues para cualquier proceso de ciberdefensa. Y también desde el otro punto de vista, y es desde cómo la ciberdefensa puede proteger a la IA. Hemos hablado de mecanismos de certificación, de marco normativo, de seguridad a lo largo del ciclo de vida de un sistema de IA. Y bueno, simplemente para finalizar, hacer esta reflexión, y es que es evidente que la relación entre la IA y la ciberseguridad o ciberdefensa no es en absoluto perfecta, pero sí como la de una de esas parejas en las que, a pesar de todos los problemas y desavenencias, uno no puede vivir sin el otro. Y nada, muchas gracias, y esto ha sido lo que quería contar. Fantástico, Icía. Pues desde luego no vamos a poder vivir sin ello, queramos o no, ¿no? Porque es verdad que estamos yendo en este camino y ha sido fantástico. Tomaba muchos apuntes porque hablabas de esos riesgos, pero también la importancia de tener recursos que nos permitan desarrollar, ¿no? Para desarrollar los sistemas que nos permitan todo esto. Y además puede potenciar la ciberdefensa por todo lo que decías, detección de patrones, identificar anomalías, vulnerabilidades, automatizar. De todo esto que nos has contado, ¿está, digamos, mirando hacia un futuro o es algo que ya se puede hacer en el presente? ¿Ya podemos aprovechar todas estas ventajas? Sí, ya se puede. De hecho, yo creo que nuestro compañero anterior ha puesto ejemplos más concretos, porque lo mío era un poco más a nivel general. Y sí, de hecho, nosotros en el mando pues tenemos proyectos o trabajamos en proyectos de I+D en los que ya estamos viendo cómo esto se está llevando a cabo. Unas veces mejor, otras peor, pero es una realidad. ¿Y cómo lo ves en un futuro? Si te pudieras poner de aquí a un año las próximas STIC, las 18ª, ¿dónde crees que vamos a estar? ¿Cómo crees que va a evolucionar todo esto en el ámbito de la ciberdefensa? Pues eso ya cuando me invitéis a las próximas jornadas os lo contaré. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un aplauso para ella, por favor.